Buenas tardes y bienvenidas a un nuevo directo de Red Nacional de Infértiles. Espero que os encontréis muy bien, las beta esperantes tranquilas y bueno, las que estáis en el inicio, esta es una oportunidad esta tarde para resolver todas vuestras dudas y bueno, vamos a caminarla junto a Ovoclinic Madrid. Enseguida contactaremos con la doctora Marian Chávez, que es especialista en medicina de la reproducción, es ginecóloga. Ella cuenta con numerosos estudios nacionales y también europeos de investigación sobre reproducción asistida. Y vamos a hablar con ella sobre ovodonación, tanto con óvulos propios como con óvulos vitrificados. Como siempre, antes de contactar con ella, me presento. Para quien no me conozca todavía, soy Dulce Iborra, periodista especializada en medicina de la reproducción, y esta tarde voy a ser vuestra voz para trasladarle a la doctora las preguntas que tengáis. Recordaros que este directo se quedará grabado, como siempre, en el timeline en el Instagram de Red Nacional de Infértiles. Pero si queréis hacer una pregunta, pues ahora es el momento, ¿vale? Pero tendréis luego el enlace para revisionarlo bien y compartirlo con quien queráis. Tengo por aquí una invitación, una solicitud de Ovoclinic, que es con quien vamos a pasar esta horita. Y la voy a hacer con la doctora Marian Chávez, que si Instagram hace la magia, está a punto de salir por aquí en pantalla. Vaya, con lazo y todo. Claro. Hola, Dulce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida a un súper directo que vamos a tener esta tarde. Genial, encantada de verdad de poder participar finalmente con vosotras. Qué bien, el tema interesantísimo, me encanta verte con tu lazo y con los colores, la Por cinta, el supuesto, bueno, es pijama. que además, de verdad que es completamente casualidad, pero este es nuestro pijama, el que utilizamos las ginecólogas aquí y va súper bien combinado, ¿eh? Qué bien. Oye, mira, como soy la desarrolladora del lazo, si me permites, voy a contar un poco la historia. Y Genial. es que, bueno, de Infértiles estaba la asociación muy interesada en poder tener un lazo característico de la fertilidad. Estuvimos investigando mucho juntos, también junto a iGenomics, que bueno, comparten la iniciativa cuando hacen el envío de los datos en el Día de la Fertilidad. Y vimos que bueno, el factor masculino se asociaba mucho al morado y el femenino al ese verde-azul, ¿no? Entonces nos preguntamos si podríamos conseguir un lazo bicolor que por una cara fuera de un color y por otra cara de otro color, de manera que reuníamos el ovario, ¿no? Que era el color verde, el cáncer de ovario, la enfermedad de ovario era ese verde y la enfermedad testicular que era morado. En una Ah, compañía que se dedica a hacer lazos nos dijeron que sí, nos tiramos en la piscina y ahí nació el lazo que llevas puesto en la solapa. oye, pues qué historia más bonita. No conocía yo el origen de los dos colores. Está muy bien. Genial. Qué Sí. buena idea. Y ahora ya veo que está repartido por toda España, que es el lazo de la fertilidad Blanquísimo. y ahí Por muy supuesto. bien reivindicándolo. Bueno, vamos a hablar esta tarde sobre ovodonación, tanto con óvulos frescos como con óvulos vitrificados. Yo creo que vamos a tener muchas preguntas, ya tenemos algunas que han llegado por email. Ujú. En el chat van a aparecer también de un momento a otro. Bueno, yo creo que podríamos empezar explicando cuándo es el momento de llegar a la ovodonación, que es nunca, ¿no? Es como, a veces también es como ese momento de tener hijos, ¿no? Que al principio es como nunca, Nunca es un momento pero a ver. todo llega, ¿no? Y es una solución maravillosa Sí. que nos ofrece la ciencia. Así que, doctora, adelante. Pues llega, a cada mujer le llega en un momento, ¿eh? Es decir, que esto hay que individualizarlo siempre mucho, como, pues como todo en reproducción asistida. Eh, en líneas generales llega cuando primero se han intentado tratamientos con óvulos propios y han fallado, no han llegado al resultado esperado de tener un embarazo, de tener un bebé en casa. ¿Cuándo es eso? Pues esto es muy variable porque, mira, hay mujeres que a lo mejor después de hacer un tratamiento con sus propios óvulos, si la reserva estaba muy baja y el resultado en cuanto a recuperación del número de óvulos, etcétera, ha sido muy bajito también, es como que ya tienen claro el dar el paso a la ovodonación, dar el paso a un tratamiento que les aporte más opciones. Y hay mujeres que a lo mejor necesitan intentar esto varias veces o no porque lo necesiten, sino porque médicamente nosotros también muchas veces
¿Qué tal? Yo. ¿Dónde te has ido? Pues que hemos tenido, nada, las cosas del directo, hemos tenido una caída de la red nuestra y como el móvil con el que estaba haciendo el directo estaba conectado a la wifi de la clínica, Se pues fue. nada, la forma más rápida ha sido coger directamente el mío y ya está. Vale, no pasa nada, son las cosas del directo y no es la primera vez que nos pasa, ¿eh? Bueno, Afortunadamente nos pasa pocas veces. no sé en qué momento me he quedado sola hablando porque he dado una explicación y tal y no sé en qué momento se habrá quedado. Sí, pues yo creo que retomamos, ¿no? Retomamos. Lo alargaremos un poquito para compensar. Perfecto. Adelante. Pues nada, comentaba que cuando es el momento de pasar a ovodonación, pues hay mujeres que a lo mejor tienen un diagnóstico previo de baja reserva ovárica y hacemos un primer tratamiento de fecundación in vitro, vemos que la respuesta efectivamente es muy bajita, que la calidad de los óvulos es muy baja y bueno, pues que se confirma lo que ya sospechábamos por parámetros previos. Y entonces la mujer misma se da cuenta, porque ya le hemos mencionado previamente todo este tema, pues que es el momento de pasar a la ovodonación. Y hay otras veces pues que el camino hasta llegar a la ovodonación es más largo, porque a lo mejor de antemano todos los parámetros están bien, empezamos a hacer tratamientos de fecundación in vitro que tienen una buena respuesta, que se forman embriones, y es con el paso del tiempo con el que nos vamos dando cuenta de que la calidad de los embriones a lo mejor no es buena, o hacemos un DGP y nos encontramos con alteraciones cromosómicas. Entonces es como una transición más lenta hasta que empezamos a plantear el tema de la ovodonación y la mujer lo acepta, claro. Entonces es muy variable el momento en el que cambiar, pasar, dar el paso a la ovodonación, que obviamente no es para ninguna mujer la primera opción, pero que como comentabas es una opción maravillosa. Al final no debemos olvidar que es una donación más, pues como cuando necesitamos que nos donen sangre, que nos donen un órgano, al final es una donación más y es una opción estupenda. Pues así es, y una acción estupenda la gente que dona sus gametos, ¿no? Y tan loable como la que dona sus órganos, que yo no me canso de ponerlo en valor porque siempre parece como el hermano pobre, ¿no? El que dona los óvulos Sí, y el semen, y verdaderamente pues está a la altura del que dona sangre, gametos, riñones en vida del buen samaritano, ¿no? exacto. Y Es afortunadamente las vivir pocas en un país cosas como el nuestro. que se pueden donar en vida. Si lo pensamos, la donación en vida, pues podemos donar sangre, podemos donar médula, en casos así muy excepcionales, pero podemos donar gametos y es estupendo y de verdad y se ayuda a tantas personas y se forman tantas familias así que es una maravilla. Pues sí. Mira, se han agolpado de repente muchísimas preguntas aquí en la cajita porque mientras has hecho ¡puf! Ya ha Claro, desaparecido, han aprovechado para preguntar. Todas pacientemente nos han esperado. muy Y la bien. primera pregunta que ha surgido en el chat es si la ovodonación se practica en algún hospital público. Yo ya he adelantado que creo que es un proyecto de futuro, ¿no? En alguna comunidad autónoma, pero que te dejaba a ti la respuesta porque no la sé. No, mira, sí que hubo un hospital, pero que lo hacían así de una forma un poquito sui generis aquí en la Comunidad de Madrid, en la que se hacía, pero era de una forma muy rara. Es decir, tú tenías que llevar a una mujer que donara óvulos, esos óvulos obviamente iban a ser donados para otra paciente, y de esa forma tú sí que podías recibir óvulos de Vale. otra paciente que aportaba una donante. Pero imagínate lo complicado que es esto si ya en el sistema público de salud es tan complicado el tema de la reproducción asistida Mm. y tienen las consultas llenas, o sea que a día de hoy no. Y efectivamente, pues es un proyecto que, bueno, le queda mucho camino todavía por recorrer, pero es un proyecto que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid parece que está empezando a tomar forma, pero ya digo, a medio largo plazo, no es para Mm. pasado mañana todavía. A ver si un día aparece por aquí la señora Ayuso y nos lo cuenta en directo, ¿te Sí, imaginas? exacto. Estaría genial poder tener una charla con Estaría ella. genial. Continuamos. Nos preguntan por aquí qué porcentaje de embriones son sanos con 42 años. Pues un porcentaje muy bajito, la verdad. Aproximadamente el 15% de los embriones son sanos con 42 años cuando hacemos un diagnóstico genético preimplantacional. Claro, para eso pues tienen que haber llegado blastocistos, es decir, embriones en día 5, día 6, de una calidad aceptable para poder ser biopsiados. Y de todos los que llegan a ser biopsiados, pues luego tenemos esas probabilidades de encontrar embriones sanos. Sí.
Ujú. Nos preguntaban si podíamos explicar brevemente la donación, que ya se ha explicado perfectamente. Y nos preguntan por aquí, un segundo, perdona, que me voy a mover la pantalla. Bueno, dice una paciente, en Castilla y León sí hay, pero tienes que tener fallo ovárico o menopausia precoz. Se refiere a la salud pública. Dice que cuando la transferencia se lleva a cabo con un óvulo y esperma donado, perdón, que me acaban de mandar aquí otra pregunta y se me ha ido hacia abajo. Pero ahora vamos a esa pregunta. No te da tiempo, esto es como la quinta. No me da tiempo. Te voy a hacer una anterior, ¿vale? Porque si no, no voy a poder verlo. Dice, Vale. es un caso, dice, he sido mami por FIV hace 3 meses, tengo 3 embriones más vitrificados, ¿qué posibilidades tienen de embarazo? Bueno, sí, el pronóstico parece en principio que es muy bueno, porque si ya ha conseguido ser mamá con el primer embrión, pues tiene muy buen pronóstico, pero es verdad que cada embrión es un mundo, ¿eh? Es un mundo completamente distinto. Hay veces que tenemos pacientes con varios embriones y no conseguimos el embarazo hasta el último que vamos a poner y hay veces que hay más que están bien y que por supuesto pueden servir para aumentar esa familia, así que enhorabuena. De momento pinta bien, enhorabuena. Sí. Enhorabuena y a disfrutar de ese bebé, que eso también Por supuesto. hay que hacerlo, ¿no? Cada cosa a su Claro que debido tiempo. La pregunta que te estaba haciendo antes decía que cuando la implantación, cuando la transferencia, ella dice la implantación, pero creo que quiere decir la transferencia, se hace con óvulo y esperma donado, ¿en qué estadio se implanta el embrión? Entiendo que quiere preguntar si se lleva también a blasto, ¿no? sí, O nosotros no en sé si Oclin igual sí, quiere saber sobre llevamos el día de la transferencia. en Oclin siempre llevábamos a blasto, es decir, día quinto, día sexto de evolución de los embriones. Tanto si es un tratamiento de fecundación in vitro con semen de pareja, fecundación in vitro con semen donado o doble donación, da lo mismo. Siempre vamos a llevar los embriones a cultivo largo porque sabemos que es cuando más probabilidades tienen de implantarse, más sincronizados están luego con el endometrio. Y aparte, bueno, yo siempre le cuento a los pacientes que es como una especie de selección natural. Es decir, los embriones que no evolucionan bien en el medio de cultivo, pues lamentablemente seguro que tampoco iban a evolucionar bien si los pusiéramos antes dentro del útero. Así que es una forma de aumentar luego las probabilidades cuando llegamos a hacer la transferencia. Mira, nos comenta aquí también otra paciente que dice que en Navarra también, que ha hecho 7 fecundaciones in vitro con ovodonación, pero que ahora está en Ovoclinic Madrid. Ha llegado al lugar adecuado. Fenomenal. Pues efectivamente, porque hacemos todos los tratamientos de reproducción asistida, pero la ovodonación es como nuestra joya de la corona. Nos pregunta una paciente cómo elegís a las donantes para con las receptoras. Pues mira, siempre utilizamos varios criterios. Primero, las características físicas generales, claro, de cada mujer y de cada uno. Siempre rellenamos los datos de los 2 miembros de la pareja si la mujer tiene pareja. El grupo sanguíneo y RH, por supuesto. Pero además nosotros utilizamos OvoMatch, que es bueno, pues un sistema informático que está basado en el reconocimiento facial, porque al final, con una descripción general, pues tienen cabida muchas mujeres que no se parecen en nada. Es decir, yo me describo, digo morena, ojos marrones, pues imagínate, hay 150.000 y no nos parecemos absolutamente nada. Así que con OvoMatch lo que hacemos es, de todas nuestras donantes, buscar a la que más se adecua a esa mujer o a esa pareja en concreto. Pero luego siempre esto va a tener una supervisión analógica, es decir, está la parte informatizada, pero tiene la supervisión manual del equipo médico. Nosotras, las ginecólogas de Ovoclinic, que somos las que al final estamos tratando con los pacientes, somos las que vamos a decidir si efectivamente esa donante nos parece la más idónea para esa paciente o no, o si nos tienen que hacer otra propuesta que encaje mejor. Pero de verdad que ponemos mucho cariño en cuanto a la selección y la asignación de las donantes. Hombre, ya me imagino que es un momento muy importante, ¿no? Como Sí. cuando te asomas también, ¿no?, al time-lapse y ves cómo se va dividiendo de manera bonita, ¿no?, que decís vosotros. De verdad, es increíble. Sí, sí. Qué trabajo más bonito. De verdad que sí. Tenemos mucha suerte de dedicarnos a esto, ¿eh? Somos personas Ya lo muy... creo que sí. Y
y las españolas y los españoles tenemos mucha suerte de que vosotros os dediquéis a esto. No, esta mañana he estado presentando un evento de ciencia y lo comentábamos, a veces no somos conscientes de la cantidad de personas que hay investigando y dándolo todo para que nuestra vida sea mejor. Así que gracias de parte de todos los españoles, porque Gracias. es súper importante. Continuamos, dicen por aquí. ¿Cuál es el proceso paso a paso de preparación de endometrio hasta la transferencia? ¿Cuánto tiempo pasa? El tratamiento de preparación del endometrio lo empezamos a partir de los primeros días del ciclo, es decir, con la regla, los primeros días de la regla. Hasta que hacemos la primera ecografía para ver si el endometrio está bien, pues más o menos pasan como una semanita, 10 días. Si el endometrio está bien en esa ecografía, que nosotros medimos que tenga un grosor adecuado y el aspecto adecuado, entonces añadimos la progesterona, normalmente durante 5 días, y hacemos la transferencia embrionaria. O sea que más o menos desde el inicio de la regla hasta la transferencia embrionaria, si va todo bien, son pues entre 15 y 20 días aproximadamente. Hacemos controles también, aparte de la ecografía, pues hacemos controles analíticos para ver cómo van los niveles de progesterona y también decidir cuándo es el momento más adecuado para hacer la transferencia. Tienes un mensaje por aquí de una paciente tuya que dice que eres un encanto, que eres su gine y que te manda muchos besitos. Ay, por favor, pues no sé quién es, pero yo también le mando muchos besos porque estoy encantada con mis pacientes, la verdad es que tengo mucha suerte. Qué bien, ellas contigo seguro que también. Preguntan si antes de la donación se hacen estudios a fondo, si quieres podemos plantearlo en Ovoclinic, ¿no? Porque entiendo que en cada centro es diferente, de hormonas de la futura mamá. De hormonas de la futura mamá, en ovodonación. Sí, antes de la ovodonación, pregunta. Bueno, cuando vamos a hacer un tratamiento de ovodonación, realmente aquí la parte hormonal de hormonas producidas por los ovarios ya no tienen tanta importancia como cuando vamos a hacer un tratamiento de fecundación in vitro, en el que sí que tienen importancia porque nos ayudan a valorar la reserva ovárica. Sí que es cierto que estudiamos otras hormonas como la prolactina o las hormonas tiroideas, porque es muy importante tenerlo todo bien afinado antes de empezar un tratamiento. Pero hormonas como pues, los estrógenos, la progesterona, la hormona antimuleriana de inicio, para una ovodonación no. Sí que hacemos determinaciones, como te comentaba, durante el tratamiento de preparación endometrial, pues para ver cómo están los niveles de progesterona, sobre todo, que es lo más importante, y saber que estamos haciendo la transferencia embrionaria en el momento más adecuado. Pregunta una paciente si tenéis un buen pool de donantes. Entiendo que, bueno, Sí. pues que está preocupada o por la lista de espera o por el matching. Sí, la verdad es que nuestro banco, que es Ovobank, es del mismo grupo que Ovoclinic, es un banco muy voluminoso y además muy variado. Yo insisto siempre en esto porque no es solamente que tengamos muchas donantes, sino que tenemos mucha variedad de grupo sanguíneo, RH, características físicas. Entonces, el proceso de asignación de una donante es relativamente rápido. Es cierto que, como comentabas, el tema del matching genético, cuando la paciente o la pareja decide hacer este matching genético, a veces puede demorarse un poquito más, porque hay veces que seleccionamos una donante que nos parece la más adecuada, le hacemos el matching genético, no es compatible, volvemos a seleccionar otra donante, etcétera. Esto a veces se puede demorar dependiendo de las mutaciones que estemos buscando. Pero afortunadamente, ya digo, tenemos un volumen y mucha variedad de donantes y el proceso es relativamente rápido. Tenemos más mensajes de cariño por aquí que dicen... ¡Qué monas! Estoy encantada con Ovoclinic y la doctora Noelia, ponen por aquí. Noelia es un amor. Y hay quien dice que sí, que a ella también le lleva Noelia y que está súper contenta, que acaba de empezar en todo este proceso. Muchísimo ánimo. Muchísimas gracias, nos dicen por aquí también. Y también preguntan cuánto tardáis en dar cita en la Clínica de Madrid. Pues para una primera visita la verdad es que también es bastante rápido. Es cierto que hay, bueno, ya lo sabes, siempre hay franjas horarias o días de la semana que son los más demandados y a veces puede tardar un poquito más. Pero la verdad es que es bastante rápido, ¿eh? No hay mucha espera. Y para empezar el tratamiento igual, no tenemos lista de espera para empezar un tratamiento una vez que una paciente se decide.
Ujú. Preguntan por aquí si, bueno, qué medicación hay que tomar y si tiene efectos secundarios. La medicación que se toma para la ovodonación son estrógenos, que son, bueno, pues las hormonas que nosotras producimos habitualmente durante un ciclo normal, un ciclo ovárico normal. Los efectos secundarios, a ver, si coges el prospecto hay 150.000 efectos secundarios, pero igual que si coges el de un paracetamol, que no lo Claro, solemos. claro. Si lo prescribe el doctor, no hay que leer. Yo eso lo aprendí hace muchos años. Pues bueno, solemos leer mucho y es verdad que hay veces que coges prospectos que parecen manteles, los abres y son interminables. Sí. Realmente los efectos secundarios más frecuentes con los estrógenos son a veces molestias tipo dolor de regla, dolor de ovulación en los primeros días de tratamiento y en mujeres que tienen pues predisposición a migrañas o cefaleas, etcétera, sí que igual durante los primeros días eso puede acentuarse un poquito y después se regula, se equilibra todo. Perfecto. Voy a recordar que estamos hablando con la doctora Marian Chávez de Ovoclinic Madrid. Estamos pasando una tarde maravillosa hablando de ovodonación. Aquí hay muchísimas pacientes haciendo sus preguntas en el chat. Tenemos otras tantas en el email que todavía no le he metido mano. Nos queda media hora larga por delante. Y bueno, continuamos. Continuamos. Preguntan por aquí si a las donantes se les hace el genotipado KIR HLAC, no sé cómo leerlo, HLAC. HLA-C. Sí, a ver, a las donantes se les hace el HLA-C, porque, bueno, esto de los KIR lo explico así un poco resumidito porque es un poco complejo. Los KIR son receptores que están en el endometrio, es decir, que en todo caso los tendríamos que estudiar en la mujer que va a gestar para ver de qué tipo son, porque pueden ser AA, AB o BB, ¿vale? Esos son los tres tipos de receptores KIR. Bueno, si tenemos unos receptores KIR AA es donde digamos que más difícilmente se puede anclar la placenta del embrión. ¿De acuerdo? Entonces, esa placenta sí que está formada, o sea, digamos que los ganchitos que se van a enganchar a esos receptores KIR son los HLA-C. Bueno, eso es lo que sí estudiamos a las donantes para poder elegir una donante más compatible con ese receptor KIR AA. ¿Vale? O sea que digamos que a la mujer que va a recibir los embriones, en todo caso, habría que estudiarle el KIR y a la donante el HLA-C. Porque entonces, a ver, porque esto es un debate que surge aquí cada tarde, o por lo menos cada uno se posiciona. ¿En Ovoclinic la inmunología sí o no? Sí, pero... Adelante. Sí, sí, por supuesto que sí. Es verdad que, a ver, el proceso de implantación es un proceso muy complejo en el que intervienen, por supuesto, todos nuestros sistemas, incluido el inmunológico. Y es verdad que cuando estamos ante fallos de implantación y empezamos a hacer toda una serie de estudios, solicitamos entre ellos el estudio inmunológico, pero lo curioso es que hay muchas veces, y yo se lo digo a mis pacientes, que independientemente de lo que salga en esa analítica, si la paciente va a un inmunólogo, va a volver con tratamiento opuesto. Entonces, ese es el debate, ya no sí o no, sino sí, pero con sentido común. Es decir, si encontramos alteraciones, sí, vamos a poner un tratamiento inmunomodulador. Si no las hay, no vemos necesario poner ese tratamiento. Vale. Y sobre el soporte psicológico, preguntan si las pacientes están acompañadas en todo el proceso. Sí, por supuesto. Tenemos en Ovoclinic soporte psicológico, aparte del que intentamos hacer en la medida en que podemos y sabemos todo el equipo, desde el personal de recepción, atención al paciente, enfermería y todo el equipo médico. Por supuesto que todos intentamos arropar también durante todo el tratamiento, pero sí, tenemos soporte psicológico hecho por una psicóloga profesional, claro que sí. Qué bien. ¿Y qué nos cuentas acerca de la embriodonación? Nos pregunta una paciente por aquí, ¿cómo funciona y si es solo un embrión por transfer? Sí, es solo un embrión por transfer. Esto lo hacemos siempre, es decir, salvo en casos súper excepcionales, que ahora mismo no recuerdo cuándo ha sido la última vez que he hecho una transfer de dos blastos, pero siempre transferimos un embrión. Embriodonación también es una opción estupenda. Son embriones que ya están formados, ya están vitrificados en nuestro banco y también en estadio de blastocisto, o sea, siempre. Para ser vitrificados, obviamente, tienen que tener una buena calidad, si no, no los vitrificaríamos porque nuestro laboratorio también es muy exigente con todo esto.
Y digamos que los pros de una embriodonación pues es que tenemos ya el blasto formado, lo tenemos vitrificado y simplemente es iniciar una preparación endometrial y transferirlo. Los contras, entre comillas, pues obviamente tenemos menos disponibilidad que si hacemos, por ejemplo, una doble donación, óvulos y espermatozoides. Es decir, el número de embriones donados a día de hoy todavía sigue siendo bajito. Bajito porque no todas las parejas dan el paso, una vez que ya han completado su descendencia, a donar los embriones que les habían quedado vitrificados. Entonces, eso nos limita más en cuanto a la asignación. Y luego, por ejemplo otra cosa que no podemos hacer con la embriodonación es el tema de los test genéticos. Nosotros a donantes de óvulos y donantes de semen les hacemos una batería de estudios genéticos para ver que no sean portadores de determinadas mutaciones, pues como la fibrosis quística, la atrofia muscular, el X frágil, etcétera. Estos, si son embriones que proceden de pacientes, no siempre tienen hechos este tipo de estudios. Entonces, nos falta como esa parte de la información. Pero bueno, aún así es una opción estupenda, claro. Pues mira, al hilo de la doble transferencia o la single embryo transfer, pregunta por aquí una paciente que lleva, entiendo, 7 ovodonaciones fallidas, si ves posible o óptimo la transferencia de 2. Dice que le da miedo. Le da miedo no conseguirlo después con el tiempo, dice. Perdón, ya. 2 comentarios. Claro, esas 7 ovodonaciones también habría que explorar un poco porque muchas veces cuando viene una paciente a la primera visita nos cuenta pues un historial de tratamientos de reproducción asistida que se te ponen los pelos de punta. Cuando luego vas profundizando, pues a lo mejor no todas las transferencias fueron hechas en blastocisto o la calidad de los embriones a lo mejor no era tan buena, tan óptima como ya digo que nosotros aquí, nuestro laboratorio es muy exigente, etcétera. Entonces, a pesar del número de tratamientos, nosotros intentamos mantenernos en transferir solamente un embrión. Y fíjate, en nuestros programas de garantía de embarazo, en el que puedes hacer un número de tratamientos ilimitado, igual vamos transfiriendo de uno en uno, porque sabemos luego el riesgo que conlleva una gestación gemelar. Inicialmente nos puede parecer que se aumentan las probabilidades de embarazo, pero también pueden aumentar las complicaciones que haga que al final podamos tener un aborto o un parto muy prematuro, con complicaciones fetales, etcétera. Así que preferimos ir de uno en uno, aunque tardemos un poco más a lo mejor en conseguir ese embarazo, pero con menos riesgos. Sobre la pregunta anterior que hablábamos de los estrógenos, preguntan durante cuánto tiempo hay que tomarlos. Si conseguimos el embarazo, los estrógenos los mantenemos hasta la semana 10-12 de embarazo, porque ahí es cuando ya podemos estar seguros de que la placenta está produciendo todos los niveles hormonales suficientes como para mantener ella sola el embarazo. O sea que mantenemos tanto estrógenos como progesterona hasta la semana 10-12. Nos pregunta una paciente por aquí también si para el proceso de ovodonación recomendáis en algún caso tomar heparina, prednisona y Nivestim y en qué casos. Y que muchas gracias. Pues sí que lo recomendamos en determinados casos. Hay mujeres en las que no hemos conseguido el embarazo previamente, iniciamos todo el estudio de fallos de implantación, o hay mujeres que han tenido abortos de repetición y hacemos lo que llamamos estudios de trombofilias, que es para ver si hay factores de la coagulación que estén alterados. Y entonces, en esos casos, por supuesto, sí que ponemos heparina y sí que ponemos adiro y también, obviamente, hacemos continuamente interconsultas con hematólogos para que ellos nos den sus recomendaciones al respecto. Prednisona, que es un corticoide, pues también lo utilizamos en determinados momentos. Cuando en ese análisis inmunológico que comentábamos antes nos encontramos con alguna alteración, con autoanticuerpos que están elevados, anticuerpos antitiroideos, anticuerpos antinucleares, etcétera, pues también los utilizamos. Nos pregunta una paciente por aquí, entonces dice, si deseo ser madre soltera, ¿tengo que analizar mi KIT o mi HLA-C o ambos? No me ha quedado claro. Pues no necesariamente. En principio, solamente solicitamos este tipo de estudios cuando no conseguimos el embarazo.
Es verdad que hay muchas mujeres que dicen, pues yo prefiero hacerme de entrada todas las pruebas posibles, pues perfecto, o sea, se puede hacer así, aunque no haya una indicación médica. Si ella decide ser madre soltera, debería estudiarse el KIR y el HLA-C, porque si lo va a hacer con sus propios óvulos, porque su HLA-C va a contribuir a la formación de la placenta. Pero si va a ser madre soltera con doble donación, por ejemplo, solamente se tendría que hacer el estudio KIR, ver sus receptores. Queda claro. Una paciente pregunta por aquí si se puede transferir el embrión con la TSH alta, 7 por ejemplo, debido a una subida puntual por las hormonas y que está siendo medicada. Bueno, una TSH7 por sí sola yo no creo que vaya a impedir una implantación, pero yo lo que le recomendaría es que lo más adecuado es hacer la transferencia embrionaria cuando todo eso esté en sus niveles justos. Es decir, si tenemos la posibilidad de vitrificar el embrión y con las técnicas que tenemos hoy en día ese embrión va a estar perfectamente crioconservado, yo esperaría que sus niveles de TSH se normalizaran. Continuamos, nos vamos ahora a la cajita de las preguntas, que tenemos varias en espera. La tarde de reservando puertas, Qué porque bien, Nuria viene esto. poderosa. A ver, dice una paciente. Bueno, esta pregunta vamos a ponernos serias porque es un poco triste. Dice, ovodonación, embarazo, una transferencia, pero aborto a las 25 semanas. Lo sentimos muchísimo. Pregunta que, bueno, dice que las dos siguientes transferencias ha tenido una beta negativa, que le han hecho la biopsia y la inmunología y no se ha detectado grandes problemas, y le gustaría saber si en la siguiente transferencia tiene posibilidades de embarazo. Claro que las tiene, sin duda, claro que las tiene. Efectivamente, hay que mirar que todos los factores estén bien. No sé cuál ha sido la causa de esa pérdida fetal y lo lamento de verdad profundamente porque es muy duro el llegar a conseguir un embarazo y después perderlo y más de tantas semanas. Pero por supuesto que hay opciones. Desde aquí, transmitirle todo mi optimismo y todo mi ánimo, porque seguro que sí. Mira, yo llevo muchos años dedicándome a esto, llevo casi 20 años y hay casos que son muy tremendos, casos muy duros y que al final lo acaban consiguiendo. Y casos en los que, bueno, pues es necesario poner el límite y decir, ya está, hasta aquí, y no toda la vida puede girar en torno a esto y hay otra serie de proyectos vitales muy importantes y muy valiosos. Pero de verdad, desde aquí darle todo mi ánimo y, por supuesto, claro que tiene opciones. Y yo conozco algunas también, Sí. que lo han conseguido y que han pasado por una situación tan dramática, porque es muy dramática, se vive con mucha angustia y es una pérdida con todas las letras de la palabra. Quizás no lo sé, infravalorada, podría decir, ¿no? Por nuestra sociedad, pero bueno, que afortunadamente pues la medicina puede muchas cosas, ¿no? Y que Sí. mucho ánimo y mucha suerte. Seguimos aquí en la cajita de las preguntas. He subrayado otra que dice: ¿el embarazo por ovodonación es de igual riesgo que con óvulos propios, independientemente de la edad de la madre? Muchos conceptos aquí. Sí, muchos conceptos. A ver, primero, resaltar que la probabilidad de embarazo efectivamente depende sobre todo de la edad del óvulo, no de la edad de la madre. Y son embarazos con menores probabilidades de que el embrión venga con alteraciones cromosómicas, porque bueno, pues el óvulo de una donante tiene menos probabilidades de tener alteraciones cromosómicas, pues como síndrome de Down, otro tipo de alteraciones. Pero otra cosa es el embarazo de riesgo. Es decir, en España creo que a día de hoy se considera embarazo de riesgo a partir de los 37 años. ¿Por qué? Pues porque hay más probabilidades de desarrollar complicaciones del embarazo como la diabetes gestacional, la hipertensión del embarazo, etcétera. Entonces, una cosa es que el embarazo procedente de una ovodonación tenga menos riesgo de que el bebé venga con alteraciones cromosómicas y otra cosa es que el embarazo sea de menos riesgo, porque ese riesgo del embarazo sí que depende de la edad de la mujer que lo gesta. Y bueno, creo que hay que remarcar que el riesgo es para la madre y para el bebé, porque
¿no? Muchas veces hablamos de la edad materna y parece que como que los hombres nunca tengan edad. Y claro, Ya. es que por ellos no sucede un embarazo. Un embarazo es un evento muy particular, ¿no? Corrígeme, doctora, si me equivoco, muy riesgoso, porque lo es, porque suceden muchas cosas. Sí. Y los especialistas pues nos darán la mejor de las opiniones, ¿no? Mira, ahora que comentas lo de la edad de los hombres, es verdad que hasta ahora, por ejemplo, de cara a hacer un diagnóstico genético preimplantacional, siempre se indicaba por la edad materna es como la indicación más frecuente. Hay veces que también por fallos de implantación, etcétera. Nosotros en Ovoclinic estamos empezando a indicar ese diagnóstico genético preimplantacional por edad paterna. Por edad paterna, porque obviamente el paso del tiempo también sucede para ellos de una forma a lo mejor más lenta y no tan acusada como para nosotras, pero también los espermatozoides a partir de los 45 o 50 años empiezan a tener alteraciones cromosómicas. Así que nosotros, aunque hacemos un tratamiento de ovodonación, pero en varones por encima de 50 años hacemos diagnóstico genético preimplantacional por edad paterna. Muy bien. Y yo creo que más que vamos a descubrir a medida que más los miremos a ellos, ¿no? Sin duda. Porque al final es una cuestión de N. Sí. Hay otra pregunta por aquí que dice la paciente, ¿la embriodonación funciona igual que la ovodonación? ¿Por cada intento es solo un embrión? Sí, por cada intento es un embrión, como comentábamos antes, un embrión en estadio de blastocisto, por lo menos en nuestra clínica, en Ovoclinic. Y en cuanto a si funciona igual, tiene una tasa un poquito más baja de éxito que la doble donación. ¿Por qué? Pues porque tenemos que pensar que son embriones donados de ciclos de fecundación in vitro, de ovodonación que ya se habían realizado y digamos que son embriones que no fueron la primera opción que nosotros elegimos para transferir a la paciente. No significa que no sean buenos embriones, pero no eran el mejor de todo el ciclo. Entonces, eso junto con que, bueno, pues son embriones que a veces proceden de óvulos de paciente, obviamente hasta 35 años, que es el límite que nos establece la ley para poder donar, pues eso hace que bajen un poquito las tasas de embarazo con respecto a la ovodonación. Hay una paciente que nos está preguntando por aquí si el directo se va a quedar grabado porque ha llegado tarde, le parece súper interesante, dice que está aprendiendo mucho y que quiere verlo de nuevo. Absolutamente sí, pero tienes que saber que al principio hemos tenido un corte, no te asustes si llegas al principio y no nos ves, ahí se va a quedar el directo para que lo revises cuando quieras o lo compartas con quien tú consideres. TSH normal es un caso clínico. Reserva ovárica muy baja y 2 abortos bioquímicos con 42 años. ¿Qué porcentaje es esto? ¿Qué porcentaje hay de éxito? Bueno, pues el porcentaje, como comentábamos al principio, 42 años, está en torno a un 10-15%, que son las probabilidades de encontrar un embrión sin alteraciones cromosómicas. Es muy posible que la causa de esos bioquímicos que ha tenido haya sido precisamente esto, que los embriones hayan tenido alteraciones cromosómicas y que por eso inicialmente se hayan implantado, pero que después no haya seguido evolucionando bien. A colación de lo que comentábamos del factor masculino, hay una paciente que comenta o pregunta, ¿es cierto que cuando el embrión llega a día 3 con buena división y no llega a día 5 es más por el factor masculino? Sí, sí es cierto, porque es a partir de ese día cuando entra más en juego, digamos, la carga genética del espermatozoide. En los primeros días de desarrollo del embrión es el óvulo, que es una célula mucho más grande, con un citoplasma y muchos orgánulos. Es decir, es el óvulo el que tira del desarrollo del embrión y a partir de ese día y hasta el quinto entra más en juego el factor masculino. Entonces, efectivamente, cuando vemos embriones que han llegado bien hasta un día 3 y a partir de ahí empiezan a empeorar, sospechamos que es por una alteración en el factor masculino. Nos preguntan a qué se debe la implantación tardía. No lo sabemos, no lo sabemos realmente a día de hoy, pero pasa a veces que cuando citamos a las pacientes después de una transferencia embrionaria para hacerse la beta y dan valores bajitos,
pues decimos, a ver, esto es un valor inicial, tenemos que hacer más controles, porque puede ser que haya habido una implantación en un momento dado y que no esté progresando bien, o que haya habido una implantación tardía de un embrión. Bueno, pues a veces sucede eso. En los controles siguientes que hacemos de beta vemos que van subiendo perfectamente y que son embriones y embarazos completamente normales, pero no sabemos a día de hoy por qué hay embriones que se implantan más tarde de lo que les correspondería. Pues no sabemos si es porque están despistados, no sabemos si es porque el diálogo que establecen con el endometrio no se establece hasta un poco después, es decir, el endometrio no termina de ser receptivo y de emitir las señales para el embrión hasta un poquito más tarde, no sabemos con exactitud. Yo hay cosas que tampoco sé y mira que llevo directos y me sigo sorprendiendo cada tarde. Sí. Otra pregunta que sale por aquí es ¿hasta qué edad puede ser un hombre donante y en qué edad produce mejores óvulos la mujer estadísticamente? Esto cuando lo supe también me asombré. Es tremendo. Vamos a ver, un hombre puede ser donante hasta los 45 años por ley en España. Obviamente nosotros no apuramos ese límite tanto porque, bueno, vamos a ver, igual que para las donantes de óvulos son 35 años y no apuramos ese límite porque sabemos que por encima de los 30 ya puede empezar a bajar un poco la calidad de los óvulos, y si tenemos alguna donante de 30, 32 años es porque sabemos, tenemos constatado que la calidad de sus óvulos es muy buena, pues con los donantes de semen pasa exactamente igual. Entonces, en Ovoclinic, de hecho, yo creo que la media de edad de los donantes de semen debe ser como de 25 años. O sea que no, aunque por ley es más alto ese margen, pero desde luego no apuramos ni de lejos. Y en cuanto a la otra pregunta era que cuándo Las mujeres. producimos mejores óvulos, ¿en qué franja de edad? Bueno, más o menos es entre los 22 y 25 años aproximadamente. Es decir, ni muy jóvenes ni a partir de los 30, o sea, es en esa franja de los veintitantos cuando mejores óvulos producimos. Me sorprendió mucho un estudio que se presentó en el mes de junio en el Congreso de la Sociedad Española de Fertilidad. Uno de los papers seleccionados fue este concretamente, que bueno, pues que las mujeres tan jóvenes tampoco son las más óptimas, ¿no? Que como comentas, hay una edad de madurez dentro de la juventud que los óvulos Sí. funcionan mejor. Qué interesante. Así es. Esto es algo que observamos sobre todo con las donantes de óvulos muchas veces, sí, o con madres muy jóvenes, que bueno, pues falta un punto de madurez, efectivamente. Sí, muy, muy interesante. ¿Qué porcentaje de división tiene un embrión del día 5 calidad A? Preguntan por aquí. ¿Qué porcentaje de división? Sí, yo no Muy sé bien. si quiere decir... O de implantación, a lo mejor. No lo sé, no sé. Quiero entender que tiene X células, ¿no? Entiendo que las células que tiene un blasto, igual quiere preguntar, ¿no? Puede ser. Pues nuestros embriólogos siempre nos dicen que tienen como más de 200 células los blastocistos en día 5, independientemente del grado que tengan, de si es calidad A, etcétera. Y es por esto por lo que cuando tenemos que hacer un diagnóstico genético preimplantacional a los embriones, la biopsia embrionaria se realiza en día 5, día 6. Son embriones que ya tienen muchísimas células y entonces se les quitan unas cuantas celulitas de lo que va a dar lugar a la placenta, obviamente no de lo que va a dar lugar al embrión, y por eso son técnicas tan seguras a día de hoy, el diagnóstico genético preimplantacional. Tenemos un mensaje por aquí que nos dicen que maravilloso directo, que muchísimas gracias y que lo verá al completo. Entiendo que es la misma paciente que antes nos ha preguntado si se quedaría grabado y creo que va a ir a verte a la clínica. Ay, genial, pues aquí la recibiré encantada, claro que sí. Vamos a abrir un melón emocional que sale aquí ya a última hora de la tarde. Doctora, no sé si sabes que son menos 10 minutos, o sea, esto se ha pasado súper rápido. Pero rapidísimo, madre mía, sí, sí. No, tenemos algunas preguntas, lo estiraremos un poquito por los minutos que nos hemos perdido. Pero bueno, vamos con un tema muy interesante que no ha salido todavía y es una pregunta de una paciente que dice, decir o no a tu entorno que
estás en tratamiento de ovodonación o que tu bebé es por ovodonación. Ujú. El entorno es algo complicado. Obviamente tenemos claro que al hijo sí hay que decírselo. Esto es lo que nos recomiendan los especialistas en salud mental, los psicólogos, los psiquiatras. Nos recomiendan decir al niño la verdad sobre sus orígenes. El entorno, y esto es más delicado porque ¿a qué círculo de tu entorno? Es decir, a tu círculo más íntimo o lo amplías un poco más. Esto es como los grados de parentesco, ¿no? Parientes de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, y esto es algo súper personal, súper personal. Es decir, hay pacientes que tienen clarísimo que esto es algo totalmente natural, porque lo es, y bueno, y al final ya está. No tienes por qué esconder que has recibido una donación de sangre, no tienes por qué esconder que has recibido una donación de un órgano, todo lo contrario, ¿no? Eso te enorgullece y te hace ver la vida de otra manera y un montón de cosas. ¿Por qué no hacerlo con la donación de gametos? Pero es verdad que hay otras pacientes que tienen una visión completamente distinta, que consideran que eso es algo que forma parte de su intimidad y que consideran que a lo mejor todavía no tenemos la mente tan abierta como para aceptar y asumir esas cosas y verlas con normalidad. Pues es algo muy personal. También hay que tener personalidad y carácter y decir, bueno, pues yo he hecho este tratamiento y ya está. Y me da igual lo que me vaya a decir cualquiera, ¿no? Sobre por qué he elegido este tratamiento o no. Pero entiendo que es complicado, que muchas veces también se piensa en el hijo, en si eso le puede afectar al hijo, que alguien le haga algún comentario feo, estas cosas. Es muy difícil, es un melón complicado este. Es muy complicado. Yo puedo dar yo mi opinión Hombre, por favor, faltaría más. como parte de la sociedad, ¿vale? Ni Claro. siquiera como especialista de nada. Por supuesto que es algo muy íntimo, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, yo creo que a medida que vamos saliendo de los armarios, ayudamos a mucha gente y normalizamos muchas situaciones de las que no hay que avergonzarse en absoluto, sino que hay que alegrarse, hay que congratularse, ¿no? Por el esfuerzo, por todo lo que significa, pues por esto que dicen aquí en Red Infértiles, ¿no? De madres invisibles, que una ya es madre cuando desea ser madre, cuando ya está en la búsqueda. Y no sé, no tiene nada que ver con la adopción, pero se nos vería también súper raro, ¿no? Hacer como que un hijo adoptado en su día lo parimos nosotras en ese momento. Y no por eso de que eres menos ni es menos de tu familia, porque yo que tengo hijos, puedo decir que un hijo es de quien se lo cría. Y ese es un sentimiento que es así, y hasta que no lo vives no te das cuenta. Y que por supuesto que cada uno sentirá sus fuerzas y su momento, pero que yo creo que poco a poco nos iremos despojando de muchas cosas como lo hemos hecho con muchos otros temas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que de verdad, como dices, es muy importante y sé que hay que ser muy valiente, pero es que esto ayuda mucho a otras mujeres. Igual que cuando una mujer empieza un tratamiento de reproducción asistida y se atreve a comentarlo y de repente te dicen, y resulta que mi vecina de enfrente también tuvo que hacer una fecundación in vitro y que mi cuñada tuvo que hacer no sé qué para quedarse embarazada. Y es como, ostras, si estamos todas ahí calladitas sin decir nada, pues claro que sí, compartamos, si es que son opciones y ya Sí. está. Y dices muy Desde bien, todo el respeto, porque lo entiendo perfectamente y todos los casos no son iguales, claro, y no quiero que nadie se ofenda porque mi claro. respeto absoluto para lo que cada uno decida, pero que como sociedad me gustaría que todos pudiéramos hacer lo que Sería maravilloso. deseásemos, ¿no? Y nos respetáramos por eso. Sí, eso es. Continuamos. Dice por aquí una paciente, para hacer una embriodonación es necesaria la regla. ¿Se puede hacer en menopausia? Se puede hacer en menopausia perfectamente, igual que la ovodonación, porque realmente el útero lo vamos a preparar con esos estrógenos que mencionábamos antes y para eso no es necesario que los ovarios estén en activo. De hecho, hay mujeres que tienen una menopausia precoz o la han tenido a los 45 años o han tenido que tener una anesectomía, quitarle los ovarios. Teniendo el útero lo podemos preparar perfectamente. Hay una paciente que tiene una beta en la mano y dice que marca 2609 en día 9.
¡Wow! Está genial. Enhorabuena. En día 9 post-transferencia, Dios mío de mi vida, ¿cuántos embriones le han puesto o le hemos puesto? Imagino que uno, que aquí no ponemos dos. Te saldrá una paciente, creo, o cuanto menos una conocida tuya, que dice: hola María, saludos de Soraya. Ya sé quién es. Hola, Nos agradecen por aquí bueno, te agradecen que resuelvas las dudas y continuamos por aquí. Dice: ¿es obligatorio decirle al médico que te lleve el embarazo en la seguridad social que es por ovodonación? O sea, ¿hay que decirle al médico de la seguridad social que su embarazo es por ovodonación? A ver, no es obligatorio, pero un par de cosas. Primero, que vamos a estar haciendo un tratamiento con estrógenos y progesterona durante el primer trimestre del embarazo. Si nos preguntas si estamos con alguna medicación y decimos que estamos con esa medicación, bueno, ahí puede haber como un poquito de... pero también puede ser por un embrión descongelado, o sea que ahí no pasaría nada. La cuestión principal viene sobre todo cuando nos hacen el screening de alteraciones cromosómicas en el embrión, porque ese screening, esa analítica, esa ecografía, todo se ajusta a la edad. Entonces, si el tratamiento es por ovodonación, ese screening se tiene que ajustar a la edad de la donante, no a la edad de la mujer que está embarazada. Y ahí es donde puede venir el problema. Claro. Yo siempre recomiendo, vamos a ver, si te pones en manos de un médico para que te haga un seguimiento de embarazo, que confíes en ese médico. Si no confías en ese médico, busca otro médico con el que confíes. Aquí sí que nos vamos a mojar, que al médico siempre hay que decirle la verdad, ¿no? Hombre, por favor. Si no, es mejor cambiar, porque No igual es por un cambiar. Si tema una de... tiene dudas sobre si contarle o no, O a por tu ver, intimidad, hay gente que vive en espacios muy pequeños, ¿no? Yo eso lo comprendo también. sí, pero es verdad que existe el secreto profesional y que lo llevamos a rajatabla, de verdad, que las cosas que vemos en consulta, que comentamos en consulta, no salen de aquí. Y repito, si no tienes la confianza suficiente como para contarle esto al médico que te está haciendo el seguimiento de embarazo, cambia de médico, cambia a otro médico en el que confíes. Nos piden por aquí pacientes que nos dicen: libros informativos por de ovodonación y epigenética. ¿Hay algo en Novoclinic que se puedan descargar o donde puedan acudir? Pues estamos estamos haciendo material sobre esto porque es algo que nos preguntan continuamente en las consultas cuando van a dar el paso a la ovodonación o cuando vienen de entrada preguntando por ovodonación, porque es un tema tan apasionante y tan real que estamos haciendo material, claro que sí. La Cuando paciente que... Perfecto, cuando lo tengas nos lo tienes que decir para que lo difundamos si hace falta. La paciente que tenía una muy buena beta dice que solo le han transferido un embrión, pero que es de calidad A y día 5. Pues está genial, es una beta de un valor estupendo, así que enhorabuena, pinta muy bien. Otro paciente nos dice por aquí: después de un ciclo sustituido y beta negativa, ¿la regla puede tardar en llegar por el suministro de estrógenos y progesterona? Gracias, doctora. Pues cuando la beta es negativa y suspendemos la medicación, lo cierto es que normalmente la regla viene como en 3, 4, 5 días, pero hay veces que se puede retrasar. Y en ese caso nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es citar a la paciente, venir a hacer una ecografía para ver si a lo mejor pues, uno de los ovarios ha empezado a funcionar, ha formado algún quistecito que esté impidiendo que baje la regla. Pero si no, lo normal es que baje como entre 3 y 5 días después de suspender el tratamiento. Vale. A ver, tenemos una pregunta muy delicada. Una paciente está en beta espera de FIP. Hoy se ha hecho un test y es negativo en día 9, pero tiene beta el viernes. ¿Podría ser un falso negativo? Podría ser. Es decir, la recomendación siempre es mantener toda la medicación sin ningún tipo de cambio y acudir a esa cita, siempre. Porque nos encontramos con casos de falsos negativos y bueno, por supuesto hay que corroborarlo siempre con una prueba de embarazo en sangre. Hay veces que los test de embarazo no detectan niveles que son muy bajitos de beta, a lo mejor pues, normalmente detectan por encima de 25 unidades de beta y si está por debajo el test da negativo. Siempre hay que hacerlo en sangre y bueno, hasta entonces mantener toda la medicación.
Y también podría ser que estuviéramos ante una implantación tardía, ¿o no? Podría ser, pero eso siempre lo vamos a ver con la beta. Es decir, si a lo mejor tiene ahora mismo una beta por debajo de 25 y dentro de 2 días viene, le hacemos un análisis y la beta está en 40 y tantos, pues puede ser una implantación tardía y tendremos que hacer más controles de beta en sangre. Bueno, tienes que venir al próximo directo y darnos buenas noticias. Mucha suerte y paciencia hasta el viernes. Importantísimo mantener la calma, ¿verdad, doctora? Sí, y tener la cabeza ocupada en otras cosas, porque la verdad es que la beta espera es un periodo muy estresante y es difícil desconectar de cuando llega el día de hacerse la beta. Sí que lo es, porque es muy estresante, pero también es muy emocionante, ¿no? Ambas La cosas. incertidumbre es Claro, también mucha emoción. claro, sí, tiene esta doble cara. A ver si nos da tiempo a acabar las preguntas que tenemos aquí. Una paciente pregunta si al pediatra también hay que decirle que ha sido de ovodonación. Bueno, pues igual que decíamos antes, mira, nosotros siempre intentamos cuadrar todo, el grupo sanguíneo, etcétera, para que, bueno, pues si la pareja por lo que sea decide el no contarlo, pues que no haya ese tipo de pistas. Pero igual que comentábamos con el ginecólogo que te hace el seguimiento del embarazo, con el pediatra yo creo que pasa un poco lo mismo. Los pediatras son médicos, están súper habituados a recibir pacientes procedentes de tratamientos de reproducción asistida, niños procedentes de tratamientos de reproducción asistida de todos los tipos. Y yo creo que sí que es importante, bueno, lo que hablábamos, confiar en ese médico que está atendiendo a tu hijo. Sí, volvemos con el tema de mentirle al médico o no, porque obviar es un poco mentir también, ¿eh? Sí, claro, es que hay dos formas. Es la mentira por omisión de información, ¿verdad? Sí, mucho Ningún ánimo a médico los nos que os hace preguntar. encontráis con esas dudas. Claro, Es sí. difícil a veces. Sí. Mioma submucoso, uno por medicación de FIL, o ya podría estar de antes del tratamiento. Podría estar de antes del tratamiento. Las medicaciones que utilizamos para fecundación in vitro no hacen crecer cosas tan rápidamente. Es decir, que si lo han visto ahora, seguramente ya podía estar antes del tratamiento. Pues a ver, ¿y qué soluciones tiene? Bueno, mioma submucoso, la solución es hacer una histeroscopia, que es introducir una camarita, un aparato que se llama histeroscopio, una cámara dentro del útero y resecar ese mioma. Porque sí que es cierto que también muchas veces, dependiendo del tamaño y de la localización, puede afectar a la implantación del embrión. Entonces, cuando vemos un mioma submucoso, igual que cuando vemos un pólipo, la indicación es quitarlo por histeroscopia. Muy bien. Bueno, pues a ver. La paciente de antes nos dice que la que se ha hecho la beta, pero no, perdón, el test, pero está pendiente de la beta, que muchas gracias y que no pierde la esperanza. Claro, Y que a ver qué tal el viernes. pues ojalá que vaya muy bien, de verdad. Ojalá que sí. La beta se hace igualmente en la ovodonación que en la transferencia embrionaria de un embrión propio que en una embriodonación. Siempre se hace en el mismo día. Sí, siempre lo hacemos en el mismo día. Al final, lo que tiene que ser constante es el número de días que pasan desde la transferencia embrionaria. La transferencia siempre la hacemos en blastocisto y, bueno, pues la beta la hacemos aproximadamente entre 10 y 12 días después de esa transferencia embrionaria. Pregunta a una paciente si en España se permite la ovodonación de una hermana. No, esto es una pregunta que también nos plantean determinadas pacientes, si pueden traer a su hermana para que le done sus óvulos o no. Por desgracia, no. En España la donación es completamente anónima, entonces no puede ser de alguien que conozcamos. Y vamos a por la última. Dice, ¿se puede iniciar nuevamente con los estrógenos para un segundo intento sin dejar un ciclo de reposo? ¿Pueden afectar tantas hormonas a la implantación? Gracias, doctora. Pues se puede, es decir, entre una preparación endometrial y otra no es necesario hacer un descanso. Realmente es como si tuviéramos 2 ciclos naturales consecutivos. O sea que no es necesario hacer un descanso y eso no afecta a las tasas de implantación.
Te he engañado, hay una más que acaba de entrar. Venga, va. Tasa de éxito en mujer 41-42 años. Creo que quieres saberlo con propios y con óvulos donados. Vale, con óvulos propios, con 41 años estamos alrededor del 20% de probabilidad de tener embriones sin alteraciones cromosómicas. Con ovodonación la tasa de éxito es constante. Nosotros en Ovoclínica ahora mismo estamos cerca del 80% de tasa de embarazo cada vez que ponemos un embrión dentro del útero y eso es independiente de la edad de la mujer. Bueno, pues ahora sí dice que en ovodonación, lo decía ahora. Doctora Marian Chávez, ha sido un súper placer tenerte aquí en nuestros directos. Espero verte muy pronto en un próximo directo. Creo que ahora tienes aquí ya un club de fans que estarán siguiéndote en tu cuenta personal. Vamos a aclarar para quien se haya incorporado más tarde que estábamos con Ovoclinic, pero se ha caído la red, nos hemos pasado a la cuenta de la doctora. Y nada, las cosas del directo, que ha sido maravilloso, que me ha encantado estar este ratito contigo. A mí también, de verdad, tenía muchas ganas y lo he pasado genial y se me ha pasado volando el tiempo. Bueno, pues repetimos cuando quieras. Genial, claro que sí. Ya sabéis dónde tenéis a la doctora, en Ovoclinic Madrid. Mucha suerte a todas, sobre todo a las que estáis en la beta espera. Felicidades a las que nos habéis comunicado y que lo habéis conseguido. Mucho ánimo a quienes no estéis en el mejor momento. No siempre estamos en el mejor momento y nos podemos permitir a veces no estar en nuestro mejor momento. Lo importante es respirar y volver a coger fuerzas. Un beso muy fuerte, doctora. Un beso para todas. Ánimo. Muchísimas gracias. Un abrazo a todas. Chao. Adiós.